Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Voy a hacer una pequeña presentación de tanto de Fabricio como de mi persona, pero entonces vamos a iniciar con el título de la propuesta de reglamento municipal para la gestión del arbolado urbano, arbustos y herbáceas en la infraestructura verde. ¿Quiénes somos los que vamos a exponerlo el día de hoy? Por lo general, pues yo no he hecho las presentaciones así, pero me parece es una oportunidad para que ustedes conozcan un poquito de nosotros. Entonces, pues le voy a dar la palabra al colega Fabricio para que él se presente y cuente un poquito su experiencia en lo que es el trabajo en el arbolado urbano y en la ciudad. Adelante, Fabricio. Gracias, Gabriela. Buenas noches a todos y todas por estar por acá el día de hoy, acá apoyando, ¿verdad?, todas estas iniciativas y también generando sensibilización y conciencia, que es muy importante también estos procesos de educación para todos y todas. Mi nombre, muy bien lo ven por ahí, soy Fabricio Ballestero, yo soy ingeniero forestal y regente también. Soy arborista certificado por la Sociedad Internacional de Arboricultura. eh, Miembro además y miembro también de la Asociación Costarricense de Arboricultura. Experiencia, tengo por lo menos unos 8 a 10 años de estar trabajando con arbolado urbano, específicamente en los procesos de restauración del Parque Metropolitano La Sabana, y pues ahora con el proyecto TEU en otros procesos en 20 municipios. Entonces hemos venido generando no solamente las primeras acciones, ¿verdad?, que se podrían definir a través de la plantación, sino que también tocando otros temas, ¿verdad?, que es lo que vamos a ver un poquito hoy con el reglamento. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Gabriela Sánchez. Yo en este momento, hace 12 años, soy la coordinadora del programa de cuencas hidrográficas. Este programa ha venido trabajando fuertemente en lo que es la consolidación y el establecimiento de corredores biológicos interurbanos. Ustedes van a decir, ¿por qué cuencas relacionado a la parte de arbolado urbano? Porque uno de los objetivos de los corredores biológicos es la conectividad de la trama verde. Y en la trama verde tiene que ver con el arbolado urbano, con los espacios verdes en la ciudad y con las áreas de protección. Anteriormente a este trabajo, estuve 8 años en la sección de parques, trabajando ya directamente con el arbolado urbano, en lo que fue el plan de arborización y educación ambiental orientada a el ecosistema urbano. Entonces, esto era un poquito un preámbulo para que ustedes nos conocieran. Así que adelante. Bueno, me encanta este título. No más anarquía para el árbol urbano. ¿Qué significa eso? Este reglamento va a permitir la conservación, protección y manejo de la trama verde en las ciudades por parte de los gobiernos locales y las empresas privadas por contratación. ¿Qué va también a permitir? Va a regular las acciones vinculadas al arbolado urbano, permitiendo un adecuado manejo, conservación y potenciando los servicios ecosistémicos. ¿Por qué son importantes los servicios ecosistémicos? ¿Por qué es importante que los potenciemos? Porque ellos van a poder brindarnos una mejor ciudad, una ciudad más habitable, más verde, más confortable para los que visitan y habitan la ciudad. Por primera vez, este reglamento va a permitir tipificar el concepto de árbol patrimonial, cosa que el país no tenía. Esto es un paso muy adelante con respecto a la ciudad. Tenemos árboles sumamente valiosos, independientemente que sean nativos o exóticos, pero forman parte de la cultura, forman parte de esa tradición que tenemos en San José. Por ejemplo, los corchos que están por la escuela metálica. Hay árboles muy valiosos que tenemos que identificarlos, tenemos que cuidarlos y tenemos que darles un manejo diferente. Con respecto a por qué no más anarquía para el árbol urbano, es porque nosotros como país teníamos la ley forestal, pero la ley forestal no habla de la protección del árbol que está en la ciudad. Y estos procesos son sumamente caros, tanto el de herborizar como también los procesos de rehabilitación o restauración ecológica. Entonces, ¿qué significa esto? Están desamparados, que no tienen una guía, que no tienen un caminito a seguir para ese cuidado que nosotros tenemos que darles a los árboles en la ciudad.
los antecedentes, algo importante, porque igual esto no fue un reglamento de hoy para mañana. Les voy a contar un poquito la historia de dónde se remonta esta idea de un reglamento del arbolado urbano. En el 2004-2006, dentro del marco del Plan de Arborización Urbana que establece la Municipalidad de San José, esto se hace a través de la sección de parques, se hace un primer intento de reglamento y se llamaba del árbol urbano. Con la desaparición de este plan, no se le dio continuidad, con el cambio que se me da a mí al pasarme el programa de cuencas, no se le da seguimiento y allí queda la idea, pero se trabajó por 3 años, se trabajó de manera conjunta con otros colegas, con otras instituciones, pero lastimosamente solamente quedó allí. No se dio un paso más allá, pero es así como entonces en el 2019 mediante una comisión interinstitucional e interdisciplinaria conformada por el INBU, Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la Municipalidad de San José, se elabora una propuesta de reglamentación que permite este manejo, conservación y protección de los árboles en la ciudad, de la trama verde en sí. En el 2020 tuvo una primera versión, la trabajamos un año y es ahí donde empieza a socializarse con otras instituciones. Una, por supuesto, muy importante, el SINAC. Tuvimos varias reuniones con algunos colegas, con la área de conservación central, con los profesionales de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, también con el INBU, con los profesionales de la Municipalidad de San José, para enriquecerlo y para poder hacer una construcción participativa de este reglamento. Bueno, allí queda, se reciben las acotaciones, pero no sucede. No hay un paso adelante con respecto a este sueño que teníamos para poder reglamentar y poder cuidar los árboles en la ciudad. Es así como en el 2023 nos contacta el equipo consultor de TEBU, PNUD, que es un proyecto, no sé si tal vez Fabricio puede hablar un poquito de qué es TEBU, PNUD. Bueno, el proyecto TEU es un proyecto de cooperación internacional, como bien lo decía Laura Alonso, se llama Transición a una Economía Verde Urbana, es un proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y es implementado por la Organización de Estudios Tropicales. Es un proyecto MINAE, ¿verdad? Es importante mencionarlo, y que además los fondos vienen del GEF, ¿verdad? Entonces, el proyecto como objetivo principal tiene la descarbonización de la GAM mediante reformas, mediante procesos, ¿verdad? Entonces, un poco de lo que o lo que se quería apoyar era, como bien también lo ha mencionado Gabriela por aquí, es poder impactar procesos que realmente tengan una relevancia en los cambios de el manejo del arbolado urbano. Entonces, un poquito como esos antecedentes de los que se han venido trabajando y pues por supuesto que van aunados a los procesos de restauración también. Muy bien, muchas gracias. Entonces, a partir de esto, bueno, de esta plataforma que habla Fabricio, pues ellos se ponen en contacto con nosotros, ya ellos sabían que habíamos hecho una propuesta y además también es una solicitud de las municipalidades con las que ellos están trabajando. Entonces, es ahí donde se hace pues más robusto este equipo de trabajo, mucho más interdisciplinario. Tenemos abogados que nos acompañan, forestal, biólogo, y entonces se hace mucho más robusta esta propuesta, creo que mucho más rica de la que habíamos iniciado, y es así entonces como en el 2023 empezamos a trabajar, los hacemos los contactos y es el 12 de junio del 2024 que se entrega la propuesta final a las municipalidades de este reglamento. Importante nada más agregar que, como lo mencionaba Gabriela, estamos trabajando con 20 municipalidades de todo el área del GAM. Específicamente, si vamos de este a oeste, empezaríamos desde Paraíso, Cartago, Oriamuno, y vamos subiendo Curridabat, La Unión, San José, Alajuelita, Desamparados, y vamos subiendo todavía más, Goicoechea, Tibás, toda la parte de Heredia, Santa Bárbara, San Pablo, Santo Domingo, San Rafael, Alajuela. Puede ser que se me esté quedando alguno, pero creo que los mencioné todos. Alajuelita, creo que no lo mencioné, y creo que esos serían como los 20 en total. Entonces, nada más hay como referencia. Excelente.
Excelente, muy bien. Adelante. Esto es un esquemita como para simplificar lo que hemos venido hablando Fabricio y yo. Entonces, se hace una propuesta inicialmente con la Municipalidad de San José, Compañía Nacional de Fuerza de Luz y Limbo, se coordina con estas instituciones, luego se une el equipo interdisciplinario de TEU, se analiza la propuesta, se enriquece y a partir de ahí nacen este mapa ruta a seguir, proyecto de ley, decreto ejecutivo y el reglamento municipal, que es lo que tenemos en este momento. Entonces, se hicieron varias sesiones de retroalimentación, pero también se presentó a las municipalidades. Se presentó a estas municipalidades que habló Fabricio para que también hiciéramos una construcción participativa donde escucháramos también el punto de vista de ellos y se tomaran en cuenta ya en la versión final. ¿Cuál es el espíritu y los puntos claves de este reglamento? Generar un reglamento modelo, ambicioso, innovador, un ideal de país. Porque nosotros hemos venido trabajando en la parte rural, pero en la parte ciudad esto nos hacía falta. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a empezar a trabajar procesos de arbolado urbano o de rehabilitación ecológica urbana si no tenemos un mecanismo para proteger esos árboles y para poder conservarlos y darles el manejo silvicultural adecuado? Entonces, ¿por qué no pensar en un ideal y pensar en también que va a ser algo innovador y ambicioso para los municipios? Un punto de inicio para los municipios y desarrollar un reglamento técnico claro y preciso. Esto es muy importante. Claro, cada municipalidad lo va a acomodar con respecto a sus necesidades y también a la capacidad que tienen. Entonces, también esto es importante. La municipalidad lo va a adecuar con respecto a lo que requiere y lo que tiene. El reglamento va a tener una visión comprensiva que va más allá de plantar un árbol, porque esto es algo muy importante. No podemos plantar árboles por plantar. Tenemos que también pensar cómo, dónde, qué especie y además la necesidad de poderle dar ese mantenimiento y asegurar el desarrollo exitoso del árbol. Y no solo mejorar paisaje, también tenemos que ver con la conectividad estructural y funcional, que es muy importante para enriquecer la biodiversidad urbana. La visión territorial involucrando lo público y privado, compilar buenas prácticas a nivel nacional e internacional. Esto es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar en la parte ciudad y posesionar un tema e iniciar un cambio cultural progresivamente y apoyar el proceso también importante de profesionalización municipal. Las municipalidades como gobiernos locales, como administradoras de su territorio, deben tener su personal idóneo, su personal adecuado para poder darle ese cuidado a los árboles urbanos. Generalidades de la propuesta. Eso es un resumen de algunos puntos importantes del reglamento. Luego, con todo gusto, podemos hacérselo llegar para que ya lo conozcan a cabalidad todo el documento. ¿Qué pretende? ¿Cuál es el objetivo de este reglamento? Regular los procesos de intervención de la infraestructura verde en áreas urbanas relacionadas con la gestión del arbolado urbano, arbustos, y herbáceas a nivel cantonal para potenciar la conexión o la conectividad estructural y funcional. ¿Qué significa eso? Estructural, que podamos hacer caminitos verdes, tejidos verdes en la ciudad, y funcional, que esas especies tengan una función ecológica, tanto de alimento, de caza, de anidación, de poder estar. Esa es la idea y ese es uno también de los objetivos de los corredores biológicos interurbanos. ¿Qué va a permitir esto? Fortalecer los servicios ecosistémicos que me van a permitir mejorar la calidad de vida y ambiental en las ciudades, la adaptación al cambio climático en áreas urbanas, aplicando criterios técnicos idóneos y acordes con buenas prácticas nacionales e internacionales. Aquí pusimos algunos términos importantes que tienen que ver con este objetivo. A mí me gustaría, pues, no voy a hablar de todos, pero por ejemplo, la infraestructura verde, que es sinónimo de trama verde. Estamos cambiando de concepto, pero el que hemos venido utilizando es el trama verde. ¿Y qué es la trama verde?
es la unión de las calles y avenidas arborizadas, de los parques, de las áreas verdes, de las isletas. En aquel momento, cuando empezamos a trabajar este concepto, pensamos también en la línea férrea. ¿Por qué la línea férrea? Porque está abandonada y en este momento está llena de escombros. ¿Por qué no pensar en recuperarla? Tal vez no con árboles grandes, pero con setitos de importancia ecológica y algo muy importante, las áreas de protección. ¿Por qué tomamos en cuenta también las áreas de protección en este concepto innovador de trama verde? Porque el país las tiene tipificadas y resguardadas en la ley forestal. Entonces, imagínense ustedes desde el río hacia adentro de la ciudad, ese caminito verde, esa construcción que queremos a través de los corredores biológicos interurbanos y que este reglamento va a permitir conservarlo y potenciarlo. Por ejemplo, también los servicios ecosistémicos, que esto va a permitir maximizarlos y tener una ciudad más sostenible y verde, necesaria para poder estar en ellas. Y las buenas prácticas, lo que les hablaba anteriormente, es muy importante que empecemos a utilizarlas, las prácticas nacionales e internacionales. Fabricio está más allegado a ellas por sus cursos que ha llevado, pero igual es algo que nosotros también desde los gobiernos locales y desde la academia es imprescindible que empecemos a buscarlas y a utilizarlas. Bueno, yo nada más quería ampliar acá, importante, que el reglamento está ya disponible para ser compartido y observado por todos y todas en la página del proyecto TUCR. Lo pueden buscar ahí en el buscador, cualquier buscador, y pueden entrar a nuestra página y en la parte, creo que de Infoteca, en descargables, ahí está el documento por si tienen el placer de leerlo completo. Nada más ahí como comercio. Gracias. ¿Okay? ¿Cuál es su alcance? Los límites administrativos del cantón, actividades municipales, la gestión del arbolado urbano, arbustos, herbáceas, infraestructura verde, áreas urbanas públicas y también, pues, también se pensó en terrenos privados cuando corresponda. ¿Cuál es su estructura? Aquí nada más es un desglose de cómo está conformado este reglamento, generalidades del proceso de intervención en la infraestructura verde relacionadas con el arbolado urbano, arbustos y herbáceas. Está conformado por 7 capítulos y 47 artículos, criterios técnicos específicos para la arborización de las áreas públicas, espacios verdes urbanos y áreas de protección. Gestión del arbolado urbano en desarrollos inmobiliarios, el plan director para la gestión del arbolado urbano, esto no lo tenemos y también es algo muy innovador de arbustos y herbáceas, árboles patrimoniales, como les hablaba, tampoco existía a nivel de país este concepto. Es importante y también mencionarles la participación de la academia. Esto de árboles patrimoniales, y nosotros se lo propusimos a Teo, es un trabajo que hicimos con un estudiante de la Universidad Nacional, los cuales pues han colaborado bastante en la Municipalidad de San José con sus prácticas profesionales, con sus tesis, y es así como nos dimos la tarea de poder trabajar y hacer averiguaciones de cómo lo trabajan otros países, y hicimos algo muy de tiquicia. Entonces hicimos algunas modificaciones, revisión bibliográfica de cómo podríamos nosotros como país poder establecer este tipo de categoría y así enriquecer el patrimonio verde en nuestras ciudades. Y disposiciones finales. Principios, ¿cuáles son los principios? Adaptación y resiliencia urbana, salud sostenible urbana, consolidación del paisaje, justicia e inclusividad, diseño participativo y conservación e interacción con la biodiversidad. Conceptos básicos. Infraestructura verde urbana pública. Se refiere a una red interconectada de cobertura verde y espacios azules que conservan las funciones y valores de los ecosistemas naturales y provee beneficios asociados a la población urbana como servicios esenciales para las actividades productivas, regulación de la temperatura, conservación del recurso hídrico, rehabilitación de suelos, recuperación de paisaje y complementa o reemplaza obras de infraestructura gris. Estos espacios incluyen las áreas de protección, la vegetación ribereña, humedales urbanos, los espacios urbanos públicos, las áreas silvestres protegidas y otras áreas verdes de dominio público, también conocida como trama verde
El concepto de trama verde es el que veníamos utilizando anteriormente en los corredores biológicos interurbanos y está tipificada por primera vez en el año 2017 con el decreto 443.000, donde por primera vez también se habla de los corredores biológicos interurbanos. Espacio verde urbano privado se refiere a áreas verdes y jardines que se encuentran en propiedad privada en áreas urbanas. Área urbana se refiere a 3 escenarios que contemplamos con respecto al reglamento: municipalidad con plan regulador cantonal, municipalidad con plan regulador parcial y municipalidad sin plan regulador cantonal. Temas claves e innovadores. Aquí ya va Aquí me, Fabricio aquí me quedo yo acompañándonos. por aquí, sí. Ah, gracias. Excelente. Ahí más bien si querés o tenés alguna observación, también adelante, por favor. Muy amable, Fabricio. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los procesos de intervención en la infraestructura verde. El reglamento como tal, como pudieron ver, tiene una serie de fases específicamente. Vamos a ver, mucho de lo que se quiso intentar en este proceso era o podría asemejarse a lo que es un manual de prácticas de cuáles son los diferentes procesos. ¿Cuál era el objetivo de que esto fuera así y no más como a un reglamento netamente estricto como lo conocemos? Es realmente que homogeneicemos cada una de las etapas para todos los municipios, ¿verdad? De que no haya algo diferente en uno que en otro. Entonces, un poquito eso es como la razón de ser. Inicialmente está la parte de los procesos de intervención, que serían los del artículo 6. Después venimos un poquito con lo que es el artículo 7, que se relaciona al diseño específicamente, que contempla estos 7 puntos que son definir los objetivos que guían el proceso, la evaluación de las condiciones del sitio, la selección correcta de las especies, definir acciones complementarias, identificar cantidad y calidad de material vegetal, el presupuesto y un cronograma de implementación. Acá me detengo nada más en 2 puntos importantes. Cuando hablamos del evaluar las condiciones del sitio y la selección correcta de las especies, tenemos que entender que en los procesos de desarrollo, cuando hablo de desarrollo, hablo de la parte civil, infraestructuras, ambas tienen que ser compatibles, ¿verdad? O sea, yo puedo poner o puedo buscar la especie correcta para un sitio, sin embargo, lo ideal sería más bien poder evaluar las condiciones y habilitar ese sitio para que podamos seleccionar la especie correcta. Entonces, es, están unidas, sin embargo, es más importante poder generar un espacio correcto para luego, posteriormente, hacer esa selección correcta de especies. Otro punto importantísimo acá es el 5, que prioriza la identificación de la cantidad y la calidad del material vegetal. Bueno, entonces ahí hablamos un poquito sobre cómo debe ser el tamaño mínimo de cómo debe salir ese material vegetal a campo. Desde plantas, desde arbustos, plantas polinizadoras y árboles como tal. Un poco sobre el artículo 8 va a hablar un poquito sobre la planificación, que es un poco dónde se va a adquirir el material, si hay que hacer alguna verificación de la calidad que les decía, y pues cómo deberían hacer esos procesos de transporte, ¿verdad? Para que realmente tengamos lo que estamos buscando. Estamos tratando de que el material traiga una calidad buena y que esto llegue hasta el sitio final con esa misma calidad. Un poquito ya el artículo 9 que habla un poco ya sobre los procesos de ejecución, ¿verdad? De cómo se hacen las preparaciones del suelo, el sitio, un poco la manipulación, de cómo debe hacer de forma correcta la manipulación del material vegetal, sobre los procesos correctos y adecuados de plantación, los inicios de la fase de establecimiento, y me detengo otra vez en los 2 últimos puntos, ¿verdad? Del punto 3, los procesos de plantación, cuáles son las técnicas correctas. Creo que muchas veces vamos a estos procesos de arborización, reforestación, ¿verdad? Indiferentemente el nombre que le queramos poner, y tal vez alguna se pone a pensar que qué raro que se habrá hecho la palabra siembra, ¿verdad? Va mucho relacionado a esto, ¿verdad? Cuando hablamos de siembra, estamos hablando de otro proceso que es la germinación de semillas como tal.
que no tiene nada que ver con los procesos de restauración que hacemos en campo. Entonces, un poquito, ¿verdad? Como cómo generar esa conciencia, cuáles son las técnicas adecuadas, cuáles son esos errores que se cometen a la hora de plantar, para que realmente podamos ir creciendo un poquito sobre cómo generamos una calidad en estos procesos de plantación. Y por supuesto la fase de establecimiento que va relacionado a los primeros meses, ¿verdad? Después de la plantación, ¿verdad? O el establecimiento de esos árboles. O arbustos o herbáceas también, ¿verdad? No solamente los árboles como tal. Procesos de mantenimiento mínimos, ¿verdad? ¿Cuál podría ser la cantidad de años mínima que podríamos necesitar, dar ese apoyo o estos procesos que están acá específicamente, que son muy básicos, podrían ser más, sí, podrían ser más, por supuesto, pero bueno, estamos optando porque tampoco sea algo que sea imposible, ¿verdad? Queremos que realmente los municipios que lo acojan tengan la posibilidad real de poder ejecutarlo. ¿Cuál podría ser el tiempo mínimo? Bueno, tenemos ya algunos documentos científicos que indican que lo ideal serían al menos 5 años, sin embargo, bueno, sabemos que eso es un poco complicado y presupuestariamente también, entonces, bueno, tenemos ahí como posibilidades, ojalá que se pudiera establecer del año 2 y máximo hasta el año 3 después de establecidos. Entonces, es cómo ir poco a poco también incorporando esta parte del monitoreo adaptativo, de ir viendo los sitios, ¿verdad? Ir generando como eh, estos procesos más seleccionados, ¿verdad? Como más al dedo, ¿verdad? Ir generando poco a poco esa adaptación. Un poquito sobre los criterios técnicos específicos para la urbanización en áreas públicas, un poquito sobre los criterios técnicos para el diseño de estos procesos. Bueno, se dividen en tres, que inicialmente es favorecer el uso de las especies adecuadas, ¿verdad? Que es básicamente asegurar la permanencia, la sana interacción con el entorno y la generación de servicios a largo plazo. Interacción con otros elementos, que es importantísimo, ¿verdad? Como les decía, es infraestructura urbana, pública, privada, existente o futura, tanto a nivel de suelo como a nivel de aéreo y subterráneo, cuando sea posible preverla, ¿verdad? Entonces vamos, como les decía, a establecer un proyecto, ¿verdad? En la ciudad de desarrollo y remodelación de algunas áreas y ocupamos incluir esta infraestructura verde dentro de esa mancha gris, ¿verdad? ¿Cómo debe ser? ¿Cuáles son esos puntos, ¿verdad? Para que no haya conflictos con otros elementos del paisaje. Y por último, por supuesto, y no menos importante, que estos procesos sean diseñados con un enfoque de género que permitan ser seguros, inclusivos y libres de acoso. Ya específicamente, ¿verdad? Pues hay que ir separando las diferentes estructuras o conjuntos que tiene la infraestructura verde. Un poquito estamos aquí ya en la parte de las áreas de protección, ¿verdad? El artículo 20 habla un poquito sobre el diseño y manejo de esos procesos en estas áreas. Igual tiene 3 puntos importantes o principios, que son los principios técnicos y científicos, ¿verdad? Que es basado en el enfoque de la ecología y la restauración, la rehabilitación ecológica, la conectividad estructural y funcional, la información biológica, social y de gestión del riesgo. Favorecer el uso de especies adecuadas, ¿verdad? Un poquito sobre los servicios ecosistémicos, alimento para la fauna nativa, conservación y enriquecimiento. Y por último, favorecer el uso de especies adecuadas, ¿verdad? Entonces, igual, cómo generar estos procesos. La gestión del arbolado en desarrollos inmobiliarios es un tema sumamente importante. Acá en Costa Rica ni siquiera tenemos o hemos considerado esto. Creo que mucho va en relación a que somos un país que nos vendemos netamente verde, ¿verdad? Tenemos montañas o algunas áreas verdes muy cercanas, entonces como que realmente no nos damos cuenta de la importancia de los árboles ya existentes en las áreas urbanas, y cuando me refiero a los árboles ya existentes, son árboles que ya están ahí, que son árboles que ya tienen un desarrollo, ya son árboles maduros, y pues básicamente simplemente vamos a desarrollar y los eliminamos del proceso cuando estamos desarrollando, y después cuando ya nos damos cuenta, ¿verdad? Pues empezamos otra vez de cero con un árbol de 1 metro, si nos va bien, 50 centímetros, lo que es lo usual observar.
Entonces, ¿verdad? O sea, ¿cómo realmente tenemos que gestionar ese arbolado urbano en estos procesos inmobiliarios? Como les decía, no nos hemos dado cuenta de la importancia porque tenemos mucho verde, pero otros países, especialmente pongo el caso de Inglaterra, de España, ¿verdad? Que simplemente se quedaron sin árboles. Entonces ahora ven su mirada a proteger y a gestionar esos árboles en esos procesos de desarrollo inmobiliarios porque ven la importancia de que no vuelvan a pasar por ese mismo proceso. Pero como nosotros acá estamos en el trópico y tenemos muchísima diversidad y demás, dejamos de lado estos temas. ¿Cuál es un poquito sobre la propuesta que estamos planteando en estos procesos? Que es, como les dice aquí, netamente nuevo, es, bueno, procurar preservar los árboles presentes. Entonces estamos promoviendo, ¿verdad? Que dentro de todos los procesos de permisos municipales, realmente se incluya un plan de manejo del arbolado que contenga el inventario de los árboles existentes, la indicación de cuáles se preservarán, cuáles se trasladarán y cuáles se removerán o sustituirán. Vean que por aquí habla un poquito sobre cuáles se trasladarán. Tenemos que ir pensando en otras opciones u otras técnicas que permitan generar esa sostenibilidad, no solamente de ahí no, es incompatible y lo corto, no, hay otras posibilidades que se pueden hacer, entonces tenemos que tratar de llegar a ellas. Detalles del proceso de sustitución y traslado, ¿verdad? Cuando se realice, y por supuesto todas esas medidas de mitigación para evitar el impacto a raíces y daños constantes durante los procesos constructivos. ¿Y qué es lo más común observar? Entramos a una construcción de un proceso de desarrollo, y lo primero que vemos es todos los materiales de la construcción debajo de aquel árbol que da la sombra, generándose daños en las raíces, generándose contaminación. Lo utilizan muchas veces el mismo árbol para poner el fuste del árbol, por ejemplo, para poner las tablas de las mesas de trabajo, ¿verdad? Tornillos, clavos para guindar los bolsos, eh, entre otros, ¿verdad? Procesos que suceden y digamos entre lo más básico, ¿verdad? Porque podrían haber cosas muchísimo peores como cambio en el perfil del suelo, ¿verdad? Para arriba, para abajo, positivo, negativo, ¿verdad? Compactación extrema cerca de las raíces, destrucción, contaminación con cementos y con otro tipo de materiales constructivos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo realmente hacemos posible que si vamos a incluir esta preservación de árboles, realmente se haga de la forma correcta? Un poquito el reglamento define criterios para la preservación de estos árboles, cuáles son los procesos de arborización, los criterios para la adecuada sustitución y compensación. Eh, y cuando hablamos de los procesos de una adecuada sustitución y compensación, también, ¿verdad? Ponerle números, o sea, cómo realmente ponerle números de que sean alcanzables y que haya un monto, ¿verdad? Que no sea algo simplemente antojadizo de que a mí se me ocurrió que digan hacer 100 árboles de 40 centímetros, no, ¿verdad? O sea, yo sustituí un árbol de 10, 20 metros de una especie, voy a poner un ejemplo importante ecológicamente tal vez, y, ¿verdad? Tiene un valor. Entonces, es cómo poder cuantificar ese valor y poderlo decir, ok, no, es que usted quitó, no vale 30 árboles chiquititos, valen 5 de una altura de 2 metros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo realmente cambiar esa mentalidad? Y pues también, como dice aquí, aclarar un poco la forma de aplicar a través de los retiros definidos por ley, los requisitos de corta y cómo pueden ser esos requisitos de poda también. Y un punto que también en otros países han venido desarrollando en algún momento, como que se chocaba el pensamiento entre, o se compartía como sinónimo, pero no lo eran, entre lo que eran los reglamentos y los planes directores. En algún momento la gente pensaba que eran sinónimos, pero realmente son cosas completamente apartes y aquí lo estamos tratando como lo han trabajado otros países y otros municipios eh, principalmente. ¿Qué significa el plan director, verdad? Sobre el plan director, pues una herramienta que permite orientar y planificar las actividades de la gestión del arbolado urbano, arbustos y herbáceas. Puede contribuir, puede cubrir toda el área del cantón, ¿verdad? La propuesta que estamos tratando de implementar
es que, bueno, pues si el cantón tiene la posibilidad de incluir todos sus distritos, bienvenido sea. Sin embargo, se da la opción de que podamos ir iniciando de forma parcial con el distrito primero y posteriormente ojalá se incluya el distrito segundo y así consecutivamente, de manera de que podamos ir armando un plan general para todo el cantón. Específicamente, incluyendo también todo lo que son los criterios de priorización para áreas a intervenir en el cantón, la posibilidad de conformar una comisión cantonal de arboricultura urbana, ¿verdad? Que defina las funciones, pero no solamente las funciones, sino que también ayude a los municipios a descentralizar un poco las decisiones específicamente para ciertos temas, entre ellos la parte de los árboles patrimoniales. Y bueno, ¿y qué se incluye o qué es lo que incluye este plan director? Bueno, debería incluir un diagnóstico, ¿verdad? De qué tenemos, dónde está, cómo lo tenemos, cuáles acciones se han realizado en esa infraestructura. Entonces es un poquito de cómo visualizar el estado actual, un poquito definir sobre los objetivos, sobre el alcance, ya, ¿verdad? Y cuando hablamos de alcance, les decía que puede ser geográfico, parcial o total, y también en la parte temporal, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo o cuánto lapso de tiempo nos va eh, a, a, a tener viabilidad este proceso del plan como tal? Áreas priorizadas, un cronograma, un presupuesto, un programa de seguimiento y monitoreo, importante siempre, ¿verdad? Que no se trabaja. Eh, y por último, un poco sobre las acciones de comunicación y de información. Les decía ahora sí un poquito sobre los árboles patrimoniales. Les decía, ¿verdad? Que es importante porque nunca se ha tomado en cuenta y queremos poder realmente visualizarlo, donde las municipalidades puedan evaluar, declarar y monitorear los árboles patrimoniales dentro de su cantón. En los procedimientos importantes, verá un poquito sobre cómo definirlos, cuáles van a ser las etapas, un poquito sobre la presentación de una solicitud, que ya está ahí definida la estructura, la evaluación de la solicitud, que debe ser observada, como les decía, lo ideal sería por el municipio, pues, o en caso de conformar eh, esta mesa, ¿verdad? Esta comisión, que también pueda ser de apoyo al municipio. Y por último, la declaratoria del árbol patrimonial. Entre los criterios de selección, importantísimo, pues el tamaño, el origen, el valor histórico, cultural, la rareza, el grado de amenaza y la fase de desarrollo. Se ve como muy sencillo, ¿verdad? Esos criterios, sin embargo, hay una tabla de priorización que se construyó donde hay una puntuación. Entonces, no es simplemente porque a mí se me ocurrió que es un árbol de gran tamaño, ya debería ser un árbol patrimonial. No, tiene que cumplir con todos estos criterios y cada uno tiene un peso. Todos estos pesos llenos dan o deberían de darnos una numeración, un promedio ponderado, y ese promedio ponderado, dependiendo a una tabla de categorización, que creo que si no me equivoco, o si no me falla la memoria, son 3 categorías. Entonces, dependiendo a esas categorías es que va a poderse incluir o no. Y por último, ¿verdad? Hay una fórmula, que es la que les estoy mencionando, hay una ficha técnica que hay que construir y por último eso nos da ese valor final que nos permite poder decir, ok, este es el árbol, este árbol sí va a ser patrimonial. Y mucho de lo que se quiere proponer es que no solamente se visualicen los árboles en áreas públicas, sino que también gente o personas que tengan árboles dentro de sus propiedades, que tengan este carácter patrimonial, puedan también formar o poder hacer esto. Y por supuesto también que el mantenimiento, ¿verdad? Teniendo claro que el mantenimiento es responsabilidad del propietario. Y cuando hablamos de responsabilidad del propietario, estamos hablando de un propietario privado o si está en propiedad pública, pues que el municipio haga ese proceso de mantenimiento, siempre pensando en que son árboles que requieren un cuidado diferente, diferenciado. Entonces, un poquito también se tocan estos temas dentro de los procedimientos. Dentro de la... Tal vez, ajá, tal vez nada Adelante. más
quería acotar con respecto a esto de árboles patrimoniales. La idea es que salga desde la comunidad, porque estos árboles patrimoniales están unidos a este valor cultural, a esta importancia también del colectivo, de esa comunidad que se siente apropiado de ese árbol, que hasta a veces hasta damos direcciones del higuerón, del árbol tal, ya hay una apropiación cultural y por eso hemos querido darle esta relevancia de árbol patrimonial. Algo importante, además de que ojalá que nazca de la parte comunal, mencionarles que si bien es cierto, esta propuesta la hicimos con una práctica profesional supervisada de ingeniería forestal, hicimos un modelado, un modelo, pero fue chiquito. Ahora ya tenemos otra estudiante, solo para contarles, que va ya a aplicar la metodología a todo el distrito del Carmen. Entonces ya tendremos los árboles que creemos y lo vamos a hacer con el Consejo de Distrito, porque como les digo, queremos hacerlo con la comunidad para poder evaluar estos árboles y ver cuáles cumplen esa categoría de árbol patrimonial. Y la idea es también establecerlo e involucrarlo dentro de un sistema de información geográfica. Entonces tendremos por primera vez un modelo como este para el Distrito del Carmen. No, la oficina del programa de cuencas está dentro del Distrito del Carmen, por eso escogimos este distrito y por eso la conexión con el Consejo de Distrito, porque también hemos venido trabajando con ellos un poquito la parte comunal. Entonces, por primera vez a nivel de país, vamos a tener una experiencia que la idea es reproducirla, poder establecer este modelo, ojalá en otros distritos y en otros cantones diferentes a San José. Bueno, si así la municipalidad pues lo tiene a bien el poder aceptar esta categoría de árboles patrimoniales. Algo importante antes de continuar, que Fabricio hablaba sobre la parte de inventario del arbolado urbano. Yo quería comentarles que en el 2004-2005 inició un primer inventario del arbolado urbano, un poco rudimentario y un poco también sin recursos, pero una primera experiencia de arbolado urbano. Y en ese momento vino el que hacía el inventario del Central Park. Vino voluntariamente y fue bastante interesante el conversar con él, porque fue hace mucho tiempo, además, pero algo interesante que me gustaría que nos lo lleváramos los que trabajamos en esta área es que él decía, siempre que hagamos un inventario del arbolado urbano, en este caso, es pensar cuál es el objetivo, para qué yo lo necesito, para qué yo necesito esa información. Entonces yo les comento que este inventario que hicimos hace tanto tiempo en la Municipalidad de San José, el objetivo era poder darle adecuadamente el mantenimiento civicultural a los árboles en la ciudad de San José. La Municipalidad de San José ha venido trabajando de más de 40 años en los procesos de arborización y en los procesos de enriquecimiento de los parques. Como ustedes saben, estos parques urbanos que tenemos tan grandes es una herencia de la época colonial, pero es una gran herencia. Tal vez no sabíamos cómo en aquel momento, hace 40, 50 años, poder atenderlos, pero ahora hay una metodología ya establecida en la municipalidad donde tenemos 10 parques, se llaman urbanos, centrales, que se manejan de una manera diferente a los parques periféricos. Y esa es la forma en que nosotros hemos podido fortalecer esta parte del arbolado urbano con una diferenciación de manejo, que es un poco también lo que plantea este reglamento. Bueno, un poquito sobre las fortalezas que tiene este reglamento. Bueno, apoya el cumplimiento de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, regula la gestión de la trama verde, impulsando un adecuado manejo, conservación y potenciación de los servicios ecosistémicos, propicia la conectividad estructural y funcional, fundamental para los corredores biológicos interurbanos, propicia la conectividad igual en la construcción de las ciudades verdes. Y cuando hablamos de esto, no solamente hay que tomar en cuenta a las ciudades ya existentes, sino aquellas preemergentes, ¿verdad?, en otras áreas del país, para que no lleguen a realizar los mismos, yo no le llamaría errores, sino aprendizajes
que se han tenido en la construcción de la gran área metropolitana. Reconocimiento de esos árboles patrimoniales, la introducción del término arboricultor, la visualiza el desmoche como una mala práctica, y cuando hablamos del desmoche estamos hablando de una poda intensiva. Para que se den una idea, básicamente casi que la sustitución del individuo, ¿verdad? Casi que es dejar el árbol solo con el tronco, sin ni una sola hoja, ¿verdad? Con unos cortes internodales y con otros procesos de desgarro y demás, ¿verdad? Que van en contra de la salud del árbol y su estabilidad estructural. Un poquito sobre las obligaciones que se establecen para las municipalidades en la gestión. Plantea una visión más integral de la inclusión de arbustos y herbáceas. Establece la fase como les mencionaba ahora, del mantenimiento al menos 3 años. Desarrolla técnicas de procesos de arborización y restauración. Incluye recomendaciones para los desarrolladores. Recomienda o establece la inclusión de este plan director para la gestión y, por supuesto, reconoce la participación comunitaria importantísima, como lo mencionaba Gabriela hace unos segundos atrás, ¿verdad? Un poquito sobre cuál es el mapa de ruta actual de este proceso. Bueno, se trabajó a través de un grupo focal en la revisión de la propuesta técnica con los técnicos de las diferentes municipalidades. También se está trabajando con el apoyo de las municipalidades en la adaptación y la oficialización de las propuestas. Y por supuesto también se trabajó, ya hay una primera propuesta, una elaboración de un proyecto de ley y un decreto ejecutivo, que bueno, ya son palabras mayores y que es muy importante que realmente esto en algún momento se llegue a oficializar, porque ocupamos realmente que el triángulo de regulación realmente tenga una cápita o una cabeza, que sería un proyecto de ley o una ley, por segundo un segundo piso, que sería un decreto ejecutivo, y que no nos quedemos con un triángulo invertido, que es básicamente un reglamento que pues obviamente va a tener alguna priorización o obligatoriedad, pero no va a tener, digamos, ese peso que realmente se requiere como para poder más bien generar una obligatoriedad general, como si lo pueden hacer las leyes y los decretos ejecutivos. Y antes de entrar a esta frase que están viendo por aquí, importante también que contempla todos estos procesos, es la inclusión de nuevos indicadores para los procesos de reverdecimiento y arborización en la ciudad, específicamente a lo que se detalla como la regla 330-300, que establece que deben de haber, cada persona debería haber desde su casa 3 árboles. Los barrios deberían de tener al menos 30% de cobertura y accesibilidad a un espacio verde de calidad a pie, al menos a 300 metros. Entonces, ¿cómo realmente, a través de desde todo este reglamento, cómo intentamos que podamos cumplir todos esos indicadores? Igual hay otros indicadores de diversidad donde hablamos cómo debe ser esa composición de especies. Ya existen indicadores para ello, ¿verdad? Cuántas especies de una sola familia, cuántas especies de un solo género, cuántas especies individuales, ¿verdad? Digamos, no solamente familia y género, sino, digamos, particulares. Entonces, ya esa información ya existe a nivel mundial. Entonces, ¿cómo incluimos un poquito estos indicadores para que realmente podamos cumplir con generar esos procesos hacia una ciudad más verde y sostenible? Bueno, y por último, aquí leyendo la frase, ¿verdad? El arbolado urbano es el único contacto diario que tienen los ciudadanos con la naturaleza. Entonces, por eso es importante que logremos potenciar estos procesos, y con esto bueno, cerramos como la parte de presentación y abrimos el espacio para las preguntas. Agradecerles por la atención. Yo quisiera, tal vez, antes de empezar con las preguntas, contestar las preguntas, muchas gracias, Fabricio, de mencionarles que, como decía Fabricio,
Este reglamento es innovador y da muchos pasos para crecer en los procesos de arborización y mejorar nuestras ciudades. Uno de los que mencionó Fabricio, y me parece súper importante, hay muchos, pero uno es el de la prohibición del desmoche. En la ciudad vemos mucho, en otros países se le llama mutilación. Yo no sé si usted lo ha escuchado, Fabricio, ese término cuando Sí, se habla de desmoche. Entonces dicen que uno es un poco Rosa de Guadalupe. Pues no, realmente es una mutilación, porque es 50, más del 50% de la copa. O sea, estamos totalmente desequilibrando la estructura del árbol, ¿verdad? Importante mencionarles que Curitiba lo prohíbe, que es un país de vanguardia en lo que respecta la arborización. Creo que Bogotá también tiene que habla sobre el desmoche. Entonces, igual, no estamos creando el agua tibia, estamos también viendo las experiencias de otros países en lo que es la conservación de los árboles. Y tal vez porque tenemos mucho verde, porque tenemos muchas especies, así no importa, cortemos el 50% de la copa, estamos matando al individuo, estamos mutilándolo. Entonces creo que también esto es un gran paso para proteger la integridad del árbol en la ciudad, entre otros, ¿verdad? Pero este es un gran paso porque nunca se había tocado el tema de desmoche, por lo menos a nivel de ciudad. Gracias, Gabriela, gracias, Fabricio. Y como dijo el compañero, bueno, ahorita entraríamos a la parte de la sección de preguntas. Y conforme el orden como las han ido haciendo, aquí tenemos una lista. Ok. Primero, creo que, bueno, creo que es Karin Steinberg, si no me equivoco. Ella hacía una pregunta que parcialmente Gaby la contestó, pero creo que tal vez si la puede ampliar, más bien hacerla de manera abierta para ver si el compañero puede agregar algo más. Karine, te doy la palabra. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por esta presentación. La verdad es que felicidades, primero que todo, ya que los escuchamos todo, estoy súper contenta de que se den este tipo de iniciativas muy necesarias para el país y para más que todo la parte urbana. Me disculpan ahí que no ponga la cámara, pero estoy con muy mala recepción. Estoy afuera, de hecho justo estamos haciendo monitoreos en vivo, monitoreos biológicos. Entonces, mi pregunta todo es, y justo es para eso, estamos haciendo una línea base, trabajo en restauración y estamos haciendo una línea base de biodiversidad para saber qué restaurar. O sea, a quién le estamos restaurando, digamos, quiénes están viviendo por estos lados. Estoy en Alajuela en este momento en Resegundo. Entonces, una de las preguntas que tengo es, primero, ¿qué tan vinculante es este reglamento? Porque ahí más o menos respondieron, pero sería bueno que respondan tal vez verbalmente para las personas que no leyeron el chat. ¿Qué tan vinculante es, más que todo para lo que son propiedades privadas y también si es vinculante para todo el país o cómo hacemos para que esto ya llegue a hacerse algo normalizado dentro de nuestra legislación, digámoslo así? Esa es una. Y la otra es específicamente para propiedades privadas, cómo se puede llegar a fomentar para que este reglamento se haga vigente. Más que todo cuando son propiedades que van a cortar ciertos árboles o ciertos tramas verdes que ya tal vez no es un bosque secundario, podemos decir, para hacer una urbanización y siembran palmeras, o sea, cosas así. ¿Cómo se puede hacer para evitar que estas zonas francas o que este tipo de nuevas urbanizaciones se den y ponen 4 palmeras y creen que ya con eso es desarrollo bonito o así? Entonces, esa es como mi pregunta, ¿cómo hacer para que la gente realmente pueda hacer caso al reglamento y tomarlo al pie? Bueno, no sé si usted quiere contestar, Fabricio, o contesto yo y usted me... Si quiere arranco yo por aquí con un comentario. Bueno, mi compañera Okay. Silvia Valentinius está por acá y nos pone en el chat, importantísimo lo que ella menciona, dice, esto depende de cada municipalidad, no hay ley que obligue a hacerlo, sino que es una posibilidad que los equipos técnicos municipales deben mover el tema en las alcaldías y en los consejos municipales, para que fuera obligatorio, que era lo que yo les decía del triángulo invertido, debería existir una ley.
¿verdad? Y que por eso el proyecto está trabajando en este proceso también. Sin embargo, sí hemos tenido la oportunidad con otros, o durante esta socialización, ¿verdad? En estos grupos focales, sí hemos visto la posibilidad de que a través de los procesos constructivos hayan algunos, no le llamemos obligatoriedad, pero sí algunos requisitos que tal vez impulsen que estos procesos puedan ser llevados en cuenta. Pero bueno, es como un primer paso, ¿verdad? Es un primer paso que estamos, como les digo, cruzando los dedos para que también lo pueda llegarse a incluir, ¿verdad? Sabiendo de que la propiedad privada es la santa su propiedad privada, ¿verdad? Entonces es un poco complicado, pero por lo menos ir generando la conciencia creo que es ese primer paso que estamos queriendo lograr. No sé Igualmente, si por ahí, perdón, bueno, quizás nada más cuando termine Gaby, quizás no sé si Silvia quiere agregar algo con el micrófono, pero adelante Gaby. igualmente me parece que algo que podríamos hacer desde las municipalidades con respecto, digamos, a dar permisos en la parte privada, porque si va a construir, si va a hacer algún cambio, se tiene que, ¿verdad?, pedir permiso municipal, es que la municipalidad diga, bueno, se van a cortar estos árboles, se va a cortar esto para infraestructura, reponga en otro espacio, recomendamos estas especies de importancia ecológica y creo que esa podría ser una medida también compensatoria, pero igual es muy de la parte del gobierno local. Bueno, yo tal vez, buenas noches, agradezco a Alonso que me diera la palabra. Tal vez sí aclarar, y esto es bien importante para que ustedes sepan digamos, el papel protagónico que tienen las municipalidades. De hecho, es posible que una municipalidad imponga esos requisitos que mencionó Fabricio a todo nuevo desarrollo inmobiliario, pero tiene que ser la municipalidad que a través de su propia normativa establezca con claridad esos requisitos. Ya hay municipalidades que lo hacen. Hay municipalidades que para otorgar un permiso de construcción solicita que se le presente un plan de cómo se van a manejar pues, los árboles presentes en la propiedad y la municipalidad los analiza y concede el permiso en función, bueno, de criterios que están definidos, deben estar definidos en norma propia de la municipalidad. Esto podría ser a través del plan regulador o de un reglamento como este, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que cada municipalidad asuma esa tarea, porque pueden hacerlo hoy incluso sin mayor, o sea, sin hacer cambios a leyes, pero por lo que ha sucedido es que no se ha asumido este trabajo, o por lo menos no todas las municipalidades lo han hecho, pero sí es importante que sepan que se puede. Y ya este reglamento, digamos, incide un poco en esa línea y la idea es que poco a poco las municipalidades, además de tener noción de cómo se puede hacer, se empoderen para hacerlo. En defensa, evidentemente, de pues, la calidad del hábitat y en este caso en particular, pues de todo lo que pues, es el arbolado urbano que tiene tanto valor y que ya Gabriela y Fabricio se han referido a ello. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias Silvia, gracias Fabricio y Gaby, y a la compañera, ya se me olvidó quién es. ¿Por Karina, dónde estábamos, perdón? Karina. Era por Karina, sí, gracias Karina. Le paso la palabra a Aurora Echeverry, que creo que no sé si era comentario o consulta, pero adelante. Hola, sí, era una consulta. Bueno, muchas gracias también por el espacio. Yo soy estudiante de la UNA y estoy dando un curso de arbolicultura en la U, ¿verdad? De hecho, yo a Fabricio lo conocí en uno de estas giras que tuvimos con la profe. Los dos somos egresados de la UNA, Aurora. Ay, qué Solo chido. que de diferente generación yo le llevo a Fabricio sus añitos. Me da mucha emoción porque en realidad vieras que ha sido como, bueno, no sé, tal vez también nunca me he metido como mucho como en temas en donde estén como metidas personas, ¿verdad? Egresadas. Pero esto de la arboricultura a mí me ha parecido súper chida. Es algo que a mí, bueno, me ha volado la cabeza completamente y bueno, por eso estoy estudiando ingeniería forestal, porque a mí los árboles me parecen lo más chido del mundo, ¿verdad? Pero mi consulta, yo, bueno, ya les digo que estábamos llevando este curso de arboricultura y la profe nos envió el documento, lo revisamos, lo
lo hablamos, bueno, discutimos en clase, ¿verdad? Y una de las cosas que vimos como que nos preocupó un poco era como, bueno, en las MUNIs, las personas que se encargan de la parte ambiental, usualmente es un gestor o gestora ambiental. ¿Qué va a pasar en el caso de que, bueno, ya se va a hacer esto, ¿verdad? En cada municipalidad. ¿Qué pasa si la persona que le toque, pues, hacer su plan de arboricultura en X o Y, ¿verdad? MUNI, y no sepa cómo trabajar, pues, en cada proceso que comentaba Fabricio, y, ¿verdad? Que es súper importante tener como el conocimiento. No sé si tienen como alguna idea de que tal vez como que se vaya a dar algún espacio de capacitación, ¿verdad? Esa es mi pregunta. Bueno, La idea, importantísimo, importantísimo. Tal vez voy a responder rápidamente. Sí, nosotros estamos planteando, y verá, como bien también lo mencionaba yo en la presentación, de ese acompañamiento que se le está dando a los municipios, no solamente durante la oficialización. Por supuesto, vendrá una parte súper importante que va a ser la parte de capacitación para la aplicación, ¿verdad? Entonces, cómo realmente se les van a dar herramientas y puntos importantes para que ellos entiendan cuáles son esos procesos que se van o se deben de gestionar de forma correcta. Algunos, muchos, yo diría que la mayoría, dentro de estos 20 cantones que hemos estado trabajando, ya algunos tienen como la mano más arriba que otros, o han pasado algunas escalas más, y no necesariamente tienen que tener como, ¿verdad?, base forestal o así. Me gusta, digamos, poner el caso que para mí es pionero, que es el municipio de Belén, que ya cuenta con un reglamento como tal. Ahora está una versión 2.0, está incluyendo árboles patrimoniales de la propuesta TEU y otras cositas más, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es simplemente realmente focalizar hacia el tema, o sea, darle la importancia que se requiere. Y cuando hablo de la importancia, no solamente desde centralizar el tema, sino también desde presupuestariamente generar ese contenido para poder priorizar el arbolado urbano. también algo importante es que la idea es que las municipalidades son administradoras del territorio. Entonces también tienen que tecnificar a su personal y tienen que pensar también a futuro. Eso también lo hablaba con algunos profesores de la Universidad Nacional. Yo sé que hay algunos forestales que aman su península de Osa y Talamanca, y eso es válido, pero también necesitamos forestales urbanos, también necesitamos los forestales en la ciudad, y es toda una ciencia, la parte de silvicultura urbana, la arborización, los procesos de rehabilitación ecológica. Entonces también es eso, ir abriéndoles caminos y un nicho también a esta parte forestal que es importante en la ciudad. Gracias. Gracias, Aurora. Le paso la palabra al compañero Manuel Blázquez, que está haciendo una consulta por acá. Ok, muy buenas noches. Bueno, felicitarles por la exposición y también, digamos, por el trabajo que realizan, ¿no? Que considero que es muy valioso. Tenía como 3 tipos de consulta. Ahí mencionaban, digamos, una especie de un indicador o unas metas, el 330-300, y lo que no me quedaba muy claro si a nivel de monitoreo, digamos, cómo, de alguna manera, cómo medirlo, ¿no? Porque evidentemente mi realidad es que a lo mejor yo me asomo al balcón y veo esos 3 árboles, pero Juan Pérez, que vive en otro lado, pues a lo mejor no. O sea, entonces, ¿cómo se puede de alguna manera para saber que estamos llegando a esos metas, a esos indicadores? Otra consulta que tengo, que no sé, es qué tanto está en todo este tema del reglamento, qué tanto está de alguna manera controlado ese ansia de arborizar, que de alguna manera va en contra de la biodiversidad. Por ejemplo, me parece, de mi punto de vista, no comprendo todas esas calles, digamos, todas a base, por ejemplo, de Júpiter, ¿verdad? Para mí no tiene como mucho sentido. O sea, más bien, no sé si estamos contribuyendo más bien a un problema, sembrando, estamos creando un problema grande a la biodiversidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo se puede abordar todo ese tema de esas buenas ideas o buenas intenciones, que a lo mejor también son, como dicen, que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo controlarlo? Y tercera, digamos, en el tema patrimonial,
me llama también un poco, no sé cómo también está abordado. Por ejemplo, recuerdo los famosos, digamos, eucaliptos del Parque La Sabana. Casi que mi concepción como extranjero que soy, y yo mucho tiempo aquí, los consideraba casi que eran como patrimoniales, era como una señal de identidad. Pero en cambio, digamos, una cosa que podía ser patrimonial, ¿verdad? Pues evidentemente se quitó por una serie de motivos. Entonces, vemos que es bien, a veces creo que puede ser también bien difícil a la hora de considerar, digamos, lo que es el tema de patrimonio, porque más bien a lo mejor, no sé si tienen pensado que hay patrimonios que son de alguna manera negativos, es como a lo mejor malas costumbres, ¿no? Entonces, ¿por qué mantener malas costumbres, ¿no? Esas serían un poquito como mis tres inquietudes. Gracias. Gracias, Manuel. Te arranco con la primera. ¿Cómo medimos esto? Bueno, ahora el proyecto trabajó en el establecimiento de lo que es el MOCUP urbano. Son capas de sistemas de información geográfica donde se monitorean los diferentes usos y coberturas de la ciudad para los 20 cantones. Ahí podemos ver específicamente cómo está esa composición, ¿verdad? Y cuando hablo de esa composición, podemos ver áreas muy construidas o con una infraestructura muy alta. El caso de Heredia, ¿verdad? Nosotros en la unidad técnica, a veces haciendo un poquito como de pensamiento, ¿verdad? Y la ciudad de las flores y realmente es gris, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a través de estos sistemas de información geográfica podemos hacer esos procesos de priorización? Y esa es como la tarea que sigue. ¿Cómo mitigar esas islas de calor con herramientas basadas en ciencia? Pronto, yo pensaría que ya este mes, a finales de mes, va a salir un especial de la revista Ambientico, donde vamos a hablar un poquito sobre el MOCUP, sobre los diferentes usos en amplio espectro, desde la parte de restauración, desde la parte del manejo de fauna, desde nuevos procesos de las islas de calor, ¿verdad? O sea, cómo realmente a través de información técnica podemos planificar esos puntos. Ahora voy a tocar la última que hacías con relación a los árboles patrimoniales. Pues sí, la tabla tiene una segmentación donde realmente, vamos a ver, yo siempre lo menciono, ¿verdad? Cuando hablamos de árboles exóticos y nativos, no es que uno sea malo y el otro sea bueno, ¿verdad? Aquí no existe, en la ciudad no existe eso. En la ciudad debería de existir qué servicios ofrece y cuál es el riesgo, la mitigación de ese riesgo para que ese árbol nativo exótico se mantenga o perdure en el espacio. Entonces, si realmente es un árbol exótico que está cumpliendo una función ahí, pues dejémoslo ahí, que cumpla los años de vida que le toquen sin que eso repercute el riesgo como tal para las personas. El caso que ponías de la sabana, probablemente si yo siempre lo digo, si me hubiera tocado el aprendizaje que tuve durante esos años en el proyecto, a mi experiencia actual, diría que las cosas se hubieran hecho de forma completamente diferente. Probablemente no hubiera sido una intervención tan drástica como la que se hizo. Hubiera sido menor, siempre hubieran quedado más eucaliptos, probablemente, ¿verdad? A través de una evaluación correcta del riesgo, no tan subjetiva y no tan parcializada, porque pues efectivamente habían árboles que sí tenían condiciones riesgosas, pero probablemente no era toda la población. Entonces, es un poquito como también de esas lecciones aprendidas, ¿verdad? Que vamos aprendiendo en esta nueva ciencia, que no es tan nueva, ¿verdad? Tiene en Estados Unidos 100 años, hace unos días cumplió 100 años, ¿verdad? Y cómo nosotros a nivel de Latinoamérica vamos ajustándonos, bueno, en Europa también ya hay unos estándares europeos, pero vamos en ese camino, ¿verdad? Como tratando como de cumplir esos pasitos y pues por supuesto también tenemos el punto relevante de que estamos en una zona tropical, ¿verdad? Casi que todos los manuales, todo lo que existe son para zonas templadas. Entonces es un poquito como esa reflexión. Creo que se me queda la segunda, pero no, ahorita no preciso, tal vez si me ayuda alguien o tal vez si me ayuda. Yo quisiera entonces acotar la segunda. Con respecto a lo que usted dice, había como, por lo menos en San José,
había como una idea de la parte de paisajismo. Entonces, 100 metros, la misma especie. Esperemos que eso cambie con respecto a los corredores biológicos interurbanos, que lo que busca es una estructural funcional, que es lo que usted habla. Además de una estructura, de una conectividad estructural que también sea funcional. Y la parte funcional es pues no poner 100 metros la misma especie. Eso se hacía mucho pensando en el componente paisajístico. Ahora con esta idea de los corredores biológicos interurbanos, lo que pensamos es más bien fortalecer esa parte funcional, que es lo que usted habla, aumentar la biodiversidad con diferentes especies de importancia ecológica. Esperemos. Y esa también es la idea de que otras municipalidades puedan acotar ese principio de conectividad estructural y funcional. Gracias. Gracias, Manuel. Por aquí estaba levantando, en su momento estaba levantando la mano Janet Ulloa, no sé. Ok, la está levantando ahorita, entonces te paso la palabra. Adelante, Janet. Hola, buenas noches. Hola, doña Janet. Hola, ¿cómo están? Yo hice la pregunta y alguien me respondió más o menos, que fue esa muchacha Silvia. La pregunta mía era si ustedes, bueno, si este plan tan bueno es como compartible con el de las demás municipalidades que no están haciendo, las que no estén haciendo algo en pro de los árboles, ¿verdad? Porque hay mucha municipalidad, hay demasiados cantones en la provincia de San José principalmente. Y creo yo que siendo de esta importancia, con todo este trabajo que han hecho, qué bueno sería de cacarear el huevo, como dicen, ¿verdad? De que se pueda compartir, que lo puedan asumir, que lo puedan llevar a sus municipios. Qué bueno sería, ¿verdad? Porque de ahí nada nos vale que el cantón San José lo tenga y que los demás no lo hagan. Bueno, tampoco nosotros tampoco lo hemos aprobado, pero también le comento que a raíz del trabajo que tenemos en el comité local del Tiribí, la alcaldesa de San José, junto con Nati, ya estamos planeando una cita para poder exponerlo y también para llevarlo al Consejo Municipal. Entonces, esto fue una motivación de Nati. Ajá, entonces creo que también vamos haciendo caminito y la idea es esta parte de que los alcaldes y los consejos municipales lo conozcan. Entonces, para que usted sepa que Desamparado ya tomó la iniciativa y estamos nada más viendo cómo cuadramos las agendas. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias, Janet. Le paso la palabra, creo que por aquí había un comentario. Más que consulta era comentario. Entonces, por aquí está en lista a Laura Escudé. ¿Estás por ahí? Sí, hola. Nada más quería poner a disposición la Asociación de Vecinos de Barrio Mon. Yo soy parte de la Junta Directiva, estoy como secretaria, entonces para cualquier cosa que quieran articular, quedo atenta y muchísimas gracias por su trabajo hoy. Y siempre. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Por acá Marisol Aguilar ha hecho una consulta, pero no tiene micrófono. Voy a leerla. Menciona, asociado al reglamento, existe una lista de especies apropiadas para diferentes espacios, entre paréntesis, parques, aceras, rotondas, etcétera. Cierro paréntesis, que sea posible consultar a la hora de plantear algún diseño paisajístico. Bueno, yo voy a responder esa porque esa me encanta y les voy a contar por qué. Realmente no existe una lista, ¿verdad? O sea, no existe una receta mágica para las cosas. Por eso es importante que haya un diagnóstico de las especies existentes en la ciudad para poder direccionar hacia cuáles especies vamos a apuntar, qué es lo que estábamos o qué es lo que hemos venido hablando. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de lo que se conversó, de esos entredichos que hay entre un lugar y otro. Por ejemplo, se hablan de especies nativas, pero cuando hablamos de especies nativas, podrían ser las especies nativas de una región
a como pueden ser las especies específicas de un cantón, ¿verdad? Entonces, no necesariamente las especies nativas de una región son nativas en un cantón. Pero entonces es esa especialización que tenemos que lograr y que ojalá la logremos en algún momento, ¿verdad? Que cada municipio diga, no, ok, ya yo hice mi censo y, por ejemplo, roble de sabana, que son lo más común, ya hay una dominancia altísima, bueno, esa especie del todo, con el amor y el cariño que le tenemos y ha estado entre las listas priorizadas, va a dejar de ser una lista o va a ser prioridad 1 y vamos a trabajar con especies de otro, ¿verdad? Entonces, sí, ojalá lleguemos en algún momento a tener esa información, pero creo que todavía nos falta camino por recorrer para lograr, digamos, por lo menos una lista pequeña. Y ahora con esto contrapongo a la existencia de alguien que sí tiene esta información y que sí ha fomentado una lista de especies, que igual que les decía ahora, el municipio de Belén tiene una lista de especies recomendadas, con esto no se quiere decir de que son solamente esas y si alguien se sale de ahí, pues, ¿verdad? Pues no, pero sí es importante porque ellos ya tienen su diagnóstico, ya tienen su listado de especies y ya saben hacia qué quieren apuntar y a qué quieren reforzar. Entonces, vamos poco a poco. Dale, Gabriel. Yo también quiero comentarles que a raíz del plan de arborización urbana que se hizo en la Municipalidad de San José, se elaboró conjuntamente con botánicos de renombre del país. Uno fue Jorge Poveda, Quirico. Se elaboraron varias listas para arborizar, listas para atraer mariposas y lista para trabajar en los parques. ¿Cuál fue la cuestión? De que muchas de esas especies eran muy importantes del bosque húmedo premontano, pero no las teníamos en vivero, ni teníamos conocimiento de su ecología, ni de cómo producirlas. Entonces, si bien es cierto, dentro del plan de arborización urbana, que las siglas eran Planarbo, se elaboraron listas muy importantes de la mano gratuitamente, fue desprendido su conocimiento de estos botánicos de renombre, pero ¿cuál era el pero? De que no teníamos ese material vegetal y actualmente también lo vivimos. En nosotros como país tenemos una deuda a nivel de vivero estatal. En los 80 había un vivero que era del MINAE y él se cerró. Nosotros tenemos que retomar esa nueva idea. Igualmente, ¿por qué no pensar en el modelo de Bogotá, donde tienen una arborización bastante interesante y hermosa? Y es ahí cuando se da entonces esta conjunción de trabajo interinstitucional, donde está un jardín botánico que brinda esta información científica, donde está la academia y donde está el municipio. Y ellos juntos trabajan con viveros, con especies de importancia ecológica de la zona de vida y con eso trabajan los procesos de arborización y de restauración ecológica. Eso es algo que nosotros como país le debemos y tenemos que trabajar a futuro para poder, por ejemplo, en el caso de Lagán, hablar de una recuperación del bosque húmedo premontano. Sería interesantísimo y lindísimo poder trabajar este tipo de especies, poder brindar el material vegetal y también estamos aportando a mejorar y a recuperar ese bosque que por el desorden urbanístico hemos desaparecido, pero que todavía hay vestigios de ese bosque tan importante en algunas partes altas. Por ejemplo, hablo desde el Quiribí, hablo desde el Torres, donde hay especies del bosque húmedo premontano que podemos averiguar, unirnos al Museo Nacional y por qué no pensar y soñar en tener un jardín botánico en la ciudad de San José que pueda también promover este tipo de material vegetal. Gracias. Se me fue el nombre, perdón. Bueno, ahora la pregunta de Marisol. Entonces, Marisol, ya tenemos aquí personas en lista. Le pasaría la palabra a la compañera Urpi Castañeda, que me parece tenía un comentario. Hola, hola, buenas noches primero, saludos a ambos y bueno, agradecerles muchísimo todo el esfuerzo, ¿verdad? Que se tuvo desde tantos años y sobre todo la persistencia, porque realmente se pudo haber abandonado el bote, pero se nota el compromiso y qué bueno que se han podido sumar diferentes profesionales en el camino, eso realmente motiva mucho.
Y bueno, yo tenía el comentario acá de que con este tema de actualización, ¿verdad? A las personas funcionarias de las municipalidades, me parece que sería interesante, no sé si lo han visualizado ya, como qué posibles alianzas sería bueno ir haciendo, ¿verdad? Para que ya una vez teniendo este respaldo del reglamento, se puedan capacitar los funcionarios y también que eso les quede, ¿verdad? Como reconocimiento o suma, no sé, de algún incentivo a lo interno, ¿verdad? Pensaba por ahí como el IFAM, que es este Instituto de Formación Municipal, ¿verdad? El hecho tal vez como de hacer algunos cursos virtuales y que quede ahí, ¿verdad? Que no solo sea de una vez, sino de que lo puedan inclusive revisar cada cierto tiempo y más porque hay varios públicos, ¿verdad? También pensaban como en los desarrolladores de proyectos. Entonces, no sé, me llama la atención como que es una estrategia diferente para cada uno, pero es importante como ir identificando esos posibles enlaces. Bueno, esa era como una pregunta, lo de las alianzas. Y la otra, también con el tema de la viverización. No sé si, digamos, en este reglamento va incluido algo ahí o si más bien se esperaría, por ejemplo, en algo mayor como la ley, que ahí se pueda regular. No sé cómo va este tema de la viverización, que me parece también muy importante. Gracias. Bueno, con respecto a lo del trabajo interdisciplinario y interinstitucional, o sea, esa es la modernidad del Estado, Urpi, ¿verdad? Eso es lo que realmente fortalece estos espacios. También este trabajo, por ejemplo, es un reflejo de eso. El poder unir instituciones, el poder unir profesionales, logró poder obtener esto y tener el músculo político, como usted vio, fue una idea desde hace mucho tiempo, pero cuando no existe ese músculo político, pues a veces la parte técnica no llega, o en fin, en este caso sí lo se pudo lograr por esta fortaleza, por esta unión. Y con respecto a la parte de viveros, eh, definitivamente es algo que tenemos que trabajarlo. Es algo que hay que trabajar esta parte de poder establecer el material vegetal adecuado, idóneo, que permita la conectividad estructural y funcional. Y es necesario, también lo que hablaba don Manuel, o sea, también dejar de pensar en que solo la ciudad tiene que ver el componente paisajístico, no, también la parte de biodiversidad, también de la riqueza que tenemos que encontrar en esos 100 metros. Entonces es también un cambio de paradigma, un cambio de cómo han venido haciéndose las cosas en la ciudad. Y como siempre lo digo, nosotros hemos tenido un gran camino avanzado del 70, que se establecieron las áreas silvestres protegidas, pero hasta ahora volvemos los ojos a la ciudad, hasta ahora. Y es necesario, pero nos falta camino por recorrer. Estamos escribiendo en páginas blancas. Igualmente, hay cosas buenas que podemos copiar de otras experiencias, pero en nuestro país es particular, así que también tenemos que cranear como ese caminito diferente para poder mejorar nuestras ciudades. No sé si Fabricio quiere acotar algo más con respecto a sus preguntas. Bueno, yo nada más tal vez ampliar un poquito sobre los viveros. Bueno, ahí todavía muchísimo por recorrer. Ahora antes de iniciar la charla hablábamos un poquito de esto. ¿Verdad? Los árboles que vienen o que se van a trabajar en la ciudad deberían de ser producidos con ese objetivo, ¿verdad? Bajo algunas técnicas diferentes, bajo unos modelos distintos, bajo un estándar diferente. A nivel de Norteamérica hay un estándar de árboles para vivir, una norma ANSI como tal. Y que la intención de esto es que, pues, ojalá en algún momento nosotros podamos tener algo similar que realmente nos permita direccionar cuál va a ser ese manejo, cómo debe ser, cuáles son esas especies y que se quieren priorizar. El proyecto TEU está trabajando con el establecimiento de viveros regionales. Ya hay uno construido, un modelo ya bastante avanzado en el Parque de la Libertad, en Desamparados. Y que la intención es esa, ¿verdad? Que pueda generar o dotar de material a los diferentes procesos de algunas áreas. Y pues, por supuesto, pues también generar
poco a poco. Creo que son muchas cosas que obviamente todavía no tenemos una respuesta como tal, pero vamos focalizados en ir generando esas nuevas aperturas o esos nuevos puntos de temas que son relevantes. Gracias, Urpi. Sigue en lista Mfer Let's. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, buenas noches. Me parece muy increíble la charla. Yo estaba pensando en muchas cosas al respecto de todo esto, de que ahora se va a hacer proyecto de ley y todo porque me llama mucho la atención esto de la arborización urbana y especialmente en el cantón de Heredia, porque yo soy del cantón central y yo veo siempre mucho desorden, urbanización por acá y por allá, todo fracturado. Y es que antes en Heredia era cafetal y de repente todo lo dividieron en pedazos, los cafetales los fragmentaron y luego se quedó baldío y entonces no hay nada, no hay árboles, no hay jardín urbano, no hay nada. Y yo no sé si Heredia tiene alguna organización con respecto a eso, pero por ejemplo yo sí quería preguntar, cuando se construye y quedan pedazos de terreno como con cafetal, si estos lugares son rescatables como parques urbanos, como dice usted, que no sea solo paisajístico, sino también tomando en cuenta la biodiversidad y qué se puede hacer al respecto. Por ejemplo, vamos por Heredia hacia el centro y al frente del Paseo de las Flores y hay pedazos de cafetal horribles que uno dice, tal vez se podría hacer ahí, pero si es válido hacer eso en estas regiones, de rearborizar y de usar y retomar ese lugar para hacer, por ejemplo, parques grandes o pequeños, pero cerca de grandes conglomerados de estos de urbanización y vehicular. Y quería preguntar también si esto de los jardines en la ciudad, ¿qué va a pasar con el Simón Bolívar? O si se puede retomar como un jardín urbano, o si también esto se podría hacer en el Indio Parque, que hace muchos años cerraron estos lugares y definitivamente eran lugares maravillosos que la ciudadanía aprovechaba mucho. Esa era mi consulta. Gracias. Bueno, voy a contestar ya que estás tocando el tema y ya por aquí estuvimos viéndolo a lo interno. Esos dos sitios que estás mencionando, hay un plan que se está trabajando para que se hagan parques naturales urbanos. Es una categoría de manejo que actualmente no, ya existe legalmente, pero no hay ningún sitio oficializado, ¿verdad? Digamos que como tal en esta categoría. Es una categoría de manejo como cualquier otra, bajo otras circunstancias y bajo otras acciones que no son tan limitantes como sí lo podrían ser una categoría 1, ¿verdad? Como un parque nacional o cualquier otra de las que existen en el país. Y bueno, es un proceso que el proyecto también está liderando y estamos trabajando en ello. Son muy diferentes al pensamiento de lo que fuera un jardín botánico, ¿verdad? Son cosas completamente distintas. Entonces, tal vez como que los invito más bien, si quieren y no tienen el conocimiento, los invito a que busquen ese decreto de los parques naturales urbanos para que vean qué significa esta categoría. Por ahí también ha venido saliendo a la voz. El proyecto también está incluyendo dentro de este plan de trabajo lo que es el parque de Lorraine Ross en Santa Ana también. Entonces, son como esos espacios efectivamente muy importantes, pero que también deben de tener otra categoría de manejo fuera de un parque público, un jardín botánico, ¿verdad? O otro tipo de categoría, ¿verdad? De que sí sea realmente enfocada hacia el disfrute, la preservación de los servicios ecosistémicos, y entre otros, ¿verdad? Pero es un poquito ahí como para puntualizar. Yo quisiera acotar también de que desde la municipalidad hace que 2 años se pensó en un jardín botánico. O sea, es tener un jardín botánico en la ciudad. Tengo entendido que hay unos regidores que también están buscando ese espacio como jardín botánico.
En algún momento se me pidió que hiciera un perfil de proyecto como jardín botánico, y la idea era, solamente para contarles, que es un sueño, así como hemos hecho muchos sueños, como los corredores biológicos interurbanos, como este reglamento. En ese momento lo que pensamos fue establecer ese jardín botánico y poder ahí pensar en representar especies del bosque húmedo premontano. Concentrarse en esas especies, trabajarlas y que fuera administrado por el municipio. Se trabajó con algunos jardines botánicos para poder tener una idea de cómo ver ese jardín botánico en la ciudad, de que fuera un espacio como otros lugares, otros países que tienen su jardín botánico en el puro centro. Y ahí está la propuesta. Quedamos como a mitad de camino, se da el cambio municipal y en este momento, como les digo, hay unos regidores que están buscando esa posibilidad. Sí, quiero darle la palabra a Laura Escudé, que está haciendo una consulta sobre este tema. Entonces, adelante, Laura. Sí, gracias. Nosotros en la asociación hemos estado pensando, o sea, hemos estado tratando de apoyar como Fuerza Viva la idea de que el espacio que era el Zoológico Simón Bolívar pasa a ser en la municipalidad y ojalá se pueda manejar en conjunto con el TEC. Pero no sé si es exactamente lo que ustedes están proponiendo, y yo creo que en realidad a nosotros lo que nos interesa es la conservación y el mejor uso que pueda tenerse al lugar, ¿verdad? Digamos que el plan que estamos apoyando es el que por ahora nos parece que podría tener mayor viabilidad, pero si no fuera el mismo, igual me gustaría que en la Junta conociéramos más, también para saber, ojalá tener opciones, ¿verdad? Y poder hacer lo que podamos aportar para que alguno de estos planes pueda llegar a buen puerto. Sí, Laura, no, son diferentes. Lo que habla Fabricio es un parque urbano y lo que habla la municipalidad en aquel momento, ¿verdad? Que hablábamos, que igual, como te digo, fue una idea y que es también lo que está hablando, creo que son varios regidores, no me acuerdo en este momento, creo que son 3, que es establecer un jardín botánico y que fuera con especies del bosque húmedo premontano. Entonces son 2 cosas diferentes, lo que plantea Fabricio y lo que en algún momento se pensó a nivel municipal. Importante nada más también ahí aclarar, por último, que estos terrenos que mencionaste, el Simón Bolívar, el parque, lo que es la antigua del bioparque, y por ahí este otro que les mencioné, Loren Ross, son terrenos del Ministerio de Ambiente y Energía, ¿verdad? Son propiedades de ellos y pues por supuesto tienen una institucionalidad que hay que respetar, ¿verdad? Por supuesto, la intención es que en algún momento hayan aliados, ¿verdad? Cuando hablo de aliados puede ser desde los mismos municipios hasta empresas privadas y y demás, pero bueno, estamos trabajando en ese proceso apenas, como para poder decir realmente qué es y cómo va. Gracias. Y la pregunta era, ya no recuerdo qué era. Sigue en lista Maricel Salas. Hola, buenas noches. Yo soy Maricel, vivo en Vázquez de Coronado, en el cantón de Vázquez de Coronado, en el distrito de San Isidro. Y quería, bueno, entre otras cosas, preguntar si hay alguna comunicación con este municipio. Vivo en un residencial que se llama Los Alpes y aquí hay un parque, entre comillas, parque o zona, digamos, verde, que es parte del residencial, pero que pertenece a la municipalidad. Está, bueno, para mi gusto, abandonada. Tiene también, entre comillas, el supuesto laguito, que en el invierno, como ahora que está lloviendo bastante, se llena
y se ve más o menos bonito en lo que se puede ver porque, como les digo, está muy abandonado, entonces está muy lleno de maleza, entonces no se puede ni llegar ahí. Yo escribí en días pasados un correo, un WhatsApp a Río Urbano para ver si, ¿verdad?, nos pueden ayudar, porque hay iniciativas de algunos vecinos en darle mantenimiento a esto, en arborizar, pero yo ahora oyendo toda esta conferencia tan interesante, yo no conozco absolutamente nada, ¿verdad? Soy muy ignorante de toda esta materia, no oigo lo que significa arborizar. A veces usamos, las personas que no sabemos del tema, la palabra como sembrar árboles, sí, nada más sembrar árboles. Entonces hay unos vecinos que han hablado de sembrar árboles y yo les he dicho, es que uno no siembra árboles así como loco, no sé, ahí donde sea, como sé, cuáles árboles. Y entonces dicen, no, especies nativas. Ahora que los oigo a ustedes, especies nativas, no es tampoco tan sencillo decir eso. ¿Nativas de qué? ¿Nativas de Coronado? ¿Nativas del Valle Central? O sea, no sé, ya ahora oyéndolos a ustedes veo que la cosa es compleja. Y entonces cuando mi vecino, que hay uno que está más interesado, que ha ido a la municipalidad, entonces yo le dije que yo le iba a escribir a Río Urbano me refirió con un número de teléfono a un ingeniero de la municipal, no, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Entonces mi otro vecino fue a la compañía, buscó al señor, el señor dijo que iba a venir y aquí estamos esperándolo, nunca llegó. Entonces, sentimos como que no estamos acompañados, no sabemos a dónde hacer, a dónde acudir. Como les digo, entiendo ahora que es más complejo de lo que pensábamos. Porque mi vecino dice, ay no, si la compañía nos regala unos arbolitos, los sembramos. El mantenimiento, muy importante. Vamos a ver, ¿dónde los sembramos? ¿Cómo los sembramos? ¿Cuáles arbolitos son? El mantenimiento de esos arbolitos, ¿cuáles? ¿Verdad? No sé, es que eso es lo que queremos, tenemos la buena voluntad, la buena intención, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, mi vecino está buscando arbolitos y ya hoy le mandé una carta a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz porque tienen un vivero por aquí en Coronado, regalen arbolitos. Pero mi recomendación sería definitivamente trabajarlo con la municipalidad, tocar las puertas de la municipalidad. O sea, él voy a la municipalidad, pero la municipalidad tampoco tiene gente muy experta. Yo me preguntaba si ha habido alguna comunicación, si la municipalidad participa en alguna capacitación, si tiene gente que sepa. Yo no sé, con TU, más bien le no, nosotros no hemos llegado, digamos, nuestra área de acción, como les decía, no permea tanto, a pesar de que Coronado está cerca del GAM, no está dentro de los cantones que estamos trabajando. Entonces, pues pensaría que mi recomendación igual es que se consulten el Departamento de Gestión Ambiental o el Departamento de Parques, si existe Departamento de Parques, porque bueno, cada municipalidad tiene sus nombres diferentes, pero bueno, casi que esos dos son muy fijos que existan. Podrías preguntar ahí y ver de qué manera ellos pues generan alguna oportunidad de mejora en ese sitio. Sí, eso ya hoy mi vecino ha sido en realidad incansable. Él se fue hoy a la municipalidad, se gastó toda la mañana tocando todas las puertas que pudo y habló con alguien de parques también, que no estaba el jefe, entonces habló con el subjefe y bueno, él ha hecho de todo el pobre. Pero yo siento que los vecinos cuando queremos hacer algo de eso no sabemos ni cómo hacerlo y no tenemos como apoyo, ¿verdad? Entonces, es muy fácil. Bueno, él está muy entusiasmado ahora y yo también. El tan famoso parque, Medio Parque, me queda a mí enfrente. Entonces, el Montasal que hay ahora me queda a mí enfrente. Me gustaría que fuera algún día un parque, ¿verdad? Pero sí, yo sí creo que los árboles tienen que, bueno, antes de oírlos a ustedes, tenía la idea y ahora estoy más convencida de que no es sembrar árboles, porque, por ejemplo, parece que aquí hay una asociación de conservacionistas y la asociación hace unos años con muy buena intención sembró unos árboles que están sin ningún cuidado, están ahí un poco derramados y es un desastre, y encima de eso lo sembraron a la pura orilla del caño. Entonces no dejaron un espacio de acera. Entonces es intransitable. Por ejemplo, bueno, no hablemos de una persona en silla de ruedas, materialmente imposible que camine por ahí.
los que no usamos silla de ruedas todavía, por lo menos, tampoco podemos caminar, porque entonces están los árboles, la maleza y unos alambres de púas, y bueno, no os puedo explicar. O sea, realmente es una lástima. Y cuando vos me decís, sí, Coronado y Guadalupe, yo he participado, esta creo que es la segunda o tercera conferencia de Río Urbano, a mí me ha parecido muy interesante lo que ustedes hacen, pero yo siento que nos tienen como olvidados por este lado de Coronado y Guadalupe, Mata de Plátano, esta zona del Carmen, Vista de Mar, Rancho Redondo, todo esto pertenece a Goicoechea. Y Coronado también es parte de la provincia de San José, y es una zona de reserva de agua. Aquí, eso no es cualquier zona. Por ejemplo, aquí no se puede hoy en día, por lo menos en Vista de Mar y en esta zona, segregar nada de menos de 8.000 metros. Está así, me parece excelente, está muy bien. Pero hay ríos, unos ríos bonitos que están ahí un poco abandonados y que nadie puede acceder, porque encima de eso hay propiedades privadas y a la gente se le ocurre que no pueden entrar ahí nadie. Ni tampoco tiene condiciones, porque efectivamente también es un poco peligroso. O sea, están como solos. Algo importante, doña Maricel, que con respecto a Goicoechea, nada más le comento, hemos venido trabajando desde hace 5 años en procesos de rehabilitación ecológica urbana, porque Goicoechea está dentro del corredor biológico interurbano Río Torres, reserva de la biosfera. Tenemos en ese corredor un proyectito muy lindo que se llama Plantando la Casa en Común. Eso lo hacemos en el mes de junio, que es el mes más idóneo para plantar árboles. Y hemos plantado en algunos lugares de Goicoechea. En algún momento teníamos un super aliado que era la persona encargada de parques, ahora ya lo cambiaron, pero en aquel momento teníamos un super aliado en la municipalidad de Goicoechea. ¿Qué permiten los corredores biológicos interurbanos? Ese trabajo intermunicipal. Entonces, usted va a decir, pero la Municipalidad de San José, ¿por qué con Goicoechea? ¿Por qué eso lo permite? Porque la unidad mínima de un corredor es una microcuenca. Y en el Torres sabemos 4 municipalidades. Municipalidad de Montes de Oca, Tibás, San José y Goicoechea. Entonces, esta plataforma de gobernanza que dan los corredores biológicos interurbanos permite este trabajo conjunto. Y hemos trabajado en estos 5 años, nada más para contarle, hemos plantado en 3 lugares en lo que es Goicoechea, de manera conjunta, con árboles donados, con el compromiso de la municipalidad, porque nosotros podemos como municipalidad hacer todo el trabajo conjunto con los técnicos, pero la parte ya de mantenimiento es de la municipalidad donde se plantan los árboles. Entonces, nada más para contarle esta experiencia, que es muy buena a través de este trabajo del CBI Torres, pero sí con Coronado no. Coronado no está dentro de esta microcuenca del Torres. Hay un proyecto que es un corredor biológico que tiene que ver con Coronado, no sé cómo va eso, pero nada más para contarle que sí se está dando, tal vez no a gran escala, pero ese trabajo de plantación conjunta en lo que es la microcuenca, pensando en una microcuenca como tal. Y pues sí, mi recomendación es que tal vez los vecinos puedan pedir árboles donados con la compañía, que tienen ahí un vivero, ahí cerca. Aquí no sin patio de agua, sí. Ahí los árboles donados con toda la plataforma municipal para hacer la plantación de manera conjunta con los vecinos, y que ustedes pidan que la municipalidad sea quien brinde ese mantenimiento, que es sumamente importante, como mínimo 3 años. Nosotros hemos tenido éxito en los procesos de rehabilitación ecológica porque además se le da un mantenimiento continuo, pero 5 años como mínimo. Como mínimo hemos trabajado y eso ha sido exitoso en la parte de poder establecer procesos de rehabilitación ecológica en AP urbanas, porque ese es como el trabajo en el que nosotros, pues el programa de Cuencas hace. Pero bueno, también felicitarla por su motivación y no, sí, claro, por supuesto. Bueno, pero igual, felicitarla y ojalá que tal vez ya para el otro año, ya para este no, para el otro año se pueda, porque también... Usted dice que la mejor época para sembrar... Las lluvias, son las lluvias, eso es muy importante. Ahora está lloviendo acá, pero no se puede. Bueno, aquí en Coronado no. La cuestión es esta, de que el individuo debe recibir la mayor cantidad de agua, por eso entonces se planta
los campesinos, no hay que ir a la NASA. Ellos empezaban a plantar empezando la época lluviosa. ¿Qué significa eso? Que usted le va a brindar al individuo, al árbol, la mayor cantidad de tiempo de agua. Si usted planta en octubre, ¿cuánto tiempo le va a dar de agua? ¿1 mes y medio? Ajá. Contrario, si estuviera plantado en mayo o en junio. Entonces, allí los sistemas de riego son muy caros. Entonces, por eso cuando no tenemos sistema de riego, aprovechar esa agua, ser bien planificados, pensar en las plantaciones. Por ejemplo, el programa de cuencas en junio es terrible. Son varias plantaciones al mes. Junio y julio, varias plantaciones al mes. ¿Por qué? Porque aprovechamos esa agua de lluvia para que él reciba la mayor cantidad de agua. Pero bueno, más bien ya estamos cerrando, así que le invito a que pueda trabajar con la municipalidad. Bueno, muchas gracias por la información y realmente los felicito, excelente trabajo. Muchas gracias. Gracias. Quería nada más leer aquí un comentario de Silvia, menciona más bien, siempre se puede remitir una solicitud de Consejo Municipal y a la Alcaldía. Ellos trasladarían la solicitud al departamento que corresponde. Eso como un aporte, a escribirle al Consejo Municipal o Alcaldía. Consejo Municipal. Ok, excelente, muchas gracias. Y bueno, tenemos en lista 2 personas y ya luego eso cerramos, o por lo menos cerramos las preguntas. Manuel Lazo. Mira, yo tenía, digamos, una reflexión. No sé si está incorporada dentro del reglamento de los árboles, pero me preocupa mucho que hablemos árboles, cuando en realidad hay que hablar, digamos, de todo un entorno. Lo que va alrededor del árbol, lo que son las plantas, etcétera, zonas verdes. Entonces, para que no caigamos en un problema que nos centramos en apenas una cosita y no lo vemos con una visión como mucho más integral. Porque un árbol en medio de asfalto es una cosa horrible. O sea, entonces no vamos a favorecer ese tipo de cosas. Entonces, exijamos desde el principio árboles en zonas verdes, ¿verdad? Que haya todo ese ecosistema que hablaba antes de biodiversidad. Y hablando de biodiversidad, un poco también para Maricel, darle, digamos, una manera como un pensamiento. Lo que ella denomina la maleza, que puede caminar y toda esa carajada que le da miedo, piénselo también de otra manera. Piénselo, digamos, que eso está lleno de biodiversidad. Hay un montón de plantas, diferentes especies, hay diferentes tipos de insectos, etcétera, etcétera. Ahí está creándose vida. Entonces, de alguna manera, tenemos que cambiar los ojos y dejar de ver esa sensación, digamos, de que queremos verlo todo cuadriculado, todo chapeadito, todo a 1 centímetro, todo verde, todo zacate, ¿verdad? Entonces, dejemos que salga la naturaleza nuevamente. Ella estaba antes que nosotros. Entonces, no la privemos, digamos, justamente de su hogar. Entonces, dejemos que salgan esas malezas, como dice, y yo creo que al final se acostumbrarán sus ojos y a verlo de otra manera, porque a mí me ha pasado eso también igual, ¿verdad? Yo confieso que he cambiado y soy agrónomo, y entonces lo tengo ya otra mirada. Entonces, también, digamos, veámoslo con esa otra mirada, digamos, y vemos esa conjunción, digamos, ya no hablemos ni de árbol ni zacate, hablemos de biodiversidad, que es lo que necesitamos. Eso es vida. Excelente, excelente, por supuesto. Es importante que vayamos cambiando cada vez las perspectivas, ¿verdad? No lo que vemos a través de nuestros ojos, sino lo que realmente podría ser diferente. Sí, gracias Manuel. Y bueno, como último espacio de preguntas, está Jair Granado. Sí, hola, muchísimas gracias por la charla. Estuvo muy interesante y muy buena esta iniciativa de este nuevo reglamento. Yo tengo 2 preguntas. La primera, quizás un poco relacionada a lo que dijo Manuel al inicio en esta intervención. ¿De qué manera se está contemplando en el reglamento y cómo se está haciendo, cómo se está contemplando el manejo de los árboles existentes que no cumplen con los criterios técnicos del reglamento o que están como en condiciones no tan buenas o que no han sido tan bien manejados? Porque, por ejemplo, en San José es muy común toparse con árboles mal podados o que están en media acera o que se ven visualmente enfermos. Entonces, ¿de qué manera se está contemplando el reglamento el manejo de estos árboles? Y la segunda pregunta es respecto a lo que ya se habló anteriormente sobre el diagnóstico de la trama verde que es necesario para las ciudades y determinar cuáles son las especies existentes
y también pensando en qué especies no son tan necesarias priorizar, ¿qué municipalidades han hecho este diagnóstico o qué diagnósticos hay y dónde se podría accesar a esta información? Tal vez contesto la segunda. Con respecto a lo de los diagnósticos, sería un inventario. Tengo entendido que el inventario, bueno, como le mencioné, se hizo en el primer inventario del arbolado urbano, lo hizo la Municipalidad de San José en el 2004. Y nuevamente ahora hay un nuevo inventario del arbolado urbano, pero no tengo conocimiento si otra municipalidad lo ha hecho. No sé si Fabricio conoce, pero los inventarios que conozco son de la Municipalidad de San José. Como le digo, uno hace mucho tiempo, que lo hice yo, dentro del plan de arborización urbana, 2004, 2000, duramos bastante, porque no habían recursos, lo hacíamos con voluntariado y con equipo prestado de la Universidad Nacional, de hecho, y luego ahora que se contrató a una empresa para hacer ese inventario del arbolado urbano. No sé si hay Sí, otra nada más municipalidad. acotar básicamente así, contando con los dedos de la mano y me sobran dedos, San José y Belén, básicamente. Y con respecto, tal vez, no sé, tal vez me ayudas con la primera, pues la idea no es, ¿verdad, Fabricio? Cortar los árboles que están, que nos han sido los más adecuados. La idea es más bien mejorar lo que viene y trabajar lo que hay de alguna manera, pues más técnica y que las municipalidades también empiecen a tecnificarse en la parte forestal. Importante mencionarles que la Municipalidad de San José tiene un ingeniero forestal hace más de 20 años, pero eso no pasa en todas las municipalidades. Y la Municipalidad de San José actualmente tiene cuatro ingenieros forestales. Pero eso no pasa en las otras municipalidades, lastimosamente. La idea es eso, abrir campo a los forestales en la parte urbana con respecto a los gobiernos locales. No sé si quieres acotar más con respecto a la primera pregunta que hace el muchacho. Básicamente sí se toma el reglamento, establece que debería hacerse una evaluación del riesgo como tal. Ya en Costa Rica tenemos una normativa, se llama la INTB 151, creo que esta es la parte 7, si no me equivoco, que habla sobre el manejo y la evaluación del riesgo en el arbolado. Entonces, cómo realmente hacer esos procesos sin subjetividad, decir de no, el árbol está malo, o tiene esto, tiene lo otro, ¿verdad? Sino realmente decir, bueno, si tuviera algún defecto estructural que no pudiera ser mitigable, pues habría que pensar en un proceso de sustitución, pero que esa sea la última opción. Porque siempre tiene que haber alguna última opción, alguna posibilidad, y que esa trama verde se mantenga durante muchísimo tiempo, indiferentemente de que sea nativa o no, ¿verdad? Como les decía, ¿quién es? Le dejo esta pregunta abierta ya tal vez para cerrar en los últimos 2 minutos. ¿Quién es nativo de una ciudad? Ahí les dejo esa interrogante. Gracias, Fabricio. Gracias, Jair, por tus consultas. Una nada más rápida, preguntaba Urpi que si el reglamento se aplica independientemente si está fuera o dentro, bueno, dentro o fuera del GAM. Pues no, sí, este es un reglamento que está hecho para que cualquiera lo pueda tomar. Si de fuera de los cantones que estamos trabajando quisiera, no sé, Palmares, San Ramón, no sé, es San tan grande. Ramón, no sé, cualquier otro cantón, acoplarlo y trabajarlo, pues bienvenido sea. Como les digo, la intención de esto, y les decía ahora puntual, ojalá fueran o se tomen esos procesos para aquellas ciudades preemergentes. Muy bien. Ok, muchas gracias. Si no, de momento nada más agradecer por todas estas preguntas, a los compañeros, bueno, a la compañera y compañeros también, otra vez, y felicitar por
por todo este esfuerzo, ¿verdad? Y la gran herramienta que nos dejan. Y nada más, a manera de cierre, pedirles unas últimas palabras a ambos que quieren compartirnos. Bueno, yo quisiera mencionar de que nosotros como país tenemos que trabajar fuertemente en la parte urbana. Nos hemos dedicado a la parte rural. Ahora es tiempo de poder volver los ojos a la ciudad. La FAO dice que en el 40 la mayor cantidad de gente va a vivir en la ciudad. Tenemos que hacerla más accesible, más verde, más habitable y necesitamos crear política pública y este es un pasito para poder establecer esa política pública que mejore y la construcción de estas ciudades verdes que tanto soñamos. No sé si Fabricio quiere también algún comentario. No, yo estoy bien por el momento. Si no hay ninguna otra pregunta más. Estamos por ahora. Si no, de nuevo agradecerles a todos todos y todas los que nos han acompañado hasta ahora. Ya son las 9 por acá. Nada más recordarles, la charla está siendo grabada y será compartida por redes sociales de Río Urbano, al de YouTube y Facebook. Y a quienes se inscribieron se les estará haciendo llegar el enlace. Por ahora no me extiendo más y les deseo buenas noches.